Bien, amigos, después de la reunión de Ginebra, se dice, porque no hay una comunicación oficial que lo diga, que el presidente dominicano asistirá al foro de Davos. Nosotros vamos a adelantarnos y le vamos a pasar algunos datos en caso de que sea cierto que el presidente va a asistir después de la reunión del informe sobre en la forma que se trató la pandemia. Queremos decir que Davos es una ciudad de Suiza que está situada en Pretigovia, Davos. Está a 1.560 metros de altura. Tiene una superficie, esa ciudad, esa zona, de 284 kilómetros cuadrados. La población es pequeña y tiene solo 11.136 habitantes. Y celebra una reunión anual que propuso en el 2020 reestrenar su manifiesto y se marcó su único objetivo: construir un mundo más sostenible e inclusivo. La del pasado año fue la cumbre anual más sostenible de todas, la celebrada hasta esta fecha. Logró el estándar de ISO 20121 para eventos sostenibles y fue totalmente neutral en carbono. ¿Qué es la reunión de Davos? La conferencia de Davos es la reunión anual del Foro Económico Mundial, que por sus siglas en inglés es WEF, una organización independiente sin ánimo de lucros dedicada a la cooperación público-privada, con sede central en Ginebra, Suiza. La institución involucra a los líderes políticos y empresariales del mundo. ¿Qué predice la agenda del 2030? 2030. Cualquier cosa que quiere alquilar, te la llevará un dron a casa. Es la primera de las 8 predicciones de la institución. Ponía sobre la mesa y han vuelto a reencontrarse con motivo del último foro, donde asistió como invitado hasta el presidente de la China. Es decir, que los delivery, ellos prevén que para el 30 van a desaparecer. Un dron te va a llevar la comida. ¿Qué reunión se llevó a cabo en Suiza? El Foro Económico Mundial, también llamado Foro de Davos, es una organización no gubernamental con sede en Ginebra que se reúne anualmente en Davos y sobre todo es conocida por su Asamblea Nacional. ¿Cómo se mide el índice de competitividad global? El índice global de competitividad del Foro Económico Mundial mide la capacidad que tiene cada país de generar oportunidades de desarrollo a los ciudadanos. ¿Qué dice el Foro Económico Mundial? Afirma que es responsable ante todos los sectores de la sociedad, dedicándose a combinar y armonizar lo mejor de muchos tipos de entidades, tanto del sector público como del sector privado, organizaciones internacionales e instituciones académicas. Estoy dando lectura porque tiene mucho que ver con las aspiraciones del señor presidente de que una gran parte de nuestro desarrollo podría estar en medio de esta crisis favorecida por las alianzas público-privadas. ¿Qué dice la agenda? ¿A quién representa el Foro Económico Mundial? Analiza de cerca la Junta Directiva del Foro Económico Mundial
para intentar entender quiénes representan sus integrantes, cuáles son sus intereses y convicciones políticas. ¿Será este el futuro gobernante global? Según el Foro Económico Mundial, 2.500 personas, entre los cuales 40 jefes de Estado, asistirán a este encuentro anual. El foro afirma que su misión consiste en mejorar el estado del mundo. ¿A quién representa el foro? El foro afirma que es responsable ante los sectores de la sociedad, dedicándose a combinar, armonizar y a lo mejor de muchos tipos de entidades, tanto del sector público como privado. Sin embargo, las propias estadísticas del foro sobre asistencia a Davos fueron de manifiesto en el encuentro. Se haya denominado como hombres procedentes fundamentalmente de Europa y de Estados Unidos. Por otro lado, su base de miembros permanentes conforman entre 1.000 de mayores empresas del mundo, la mayor parte de las cuales tiene una facturación de más de 5.000 millones de dólares. Eso lo leo antes de decir que el Foro Económico Mundial vuelve a celebrar su conocida reunión anual en Davos, a las que acuden nuevamente personas, líderes y ejecutivos que mueven la economía del mundo, en una apuesta por entender cómo actuar en un contexto de crisis económica, alimentaria y geopolítica al mismo tiempo. Se trata de un retorno a Davos, casi 2 años y medio después de su última edición, que fue en el 2020. Marcó su medio siglo de existencia cuando nadie imaginaba que en pocas semanas el mundo estaría inmerso en una pandemia que obligó a optar en el 21 por un foro de Davos virtual. Su repercusión fue escasa, demostrando que la fuerza de este evento es la interacción personal entre aquellos que toman las grandes decisiones y quienes pueden influir en eso. La ola de variante Omicron obligó a posponer el foro previsto para el pasado enero y reprogramado desde hoy hasta el próximo 26. Por primera vez fuera de la temporada de invierno, sin las montañas y las calles de Davos cubiertas de nieve que han hecho su fama de estación. En tiempos normales, Davos es el primer encuentro internacional del año, capaz de reunir discusiones y encuentros informales a presidentes, ministros y otras autoridades con inversores, empresarios y activistas de los derechos humanos, laborales, del medio ambiente, personajes de la cultura y periodistas, y suele fijar las pautas de lo que puede esperar para este año. Este año el Foro Davos se ha retrasado, pero ha ganado en oportunidad, ya que celebra en un contexto de multicrisis simultánea, geopolítica y alimentaria por la guerra en Ucrania y en medio de una profunda incertidumbre sobre sus repercusiones en la economía mundial en lucha contra el cambio climático. Me luce que Davos es una organización que tiende a trazar normas internacionales, globales, para las naciones que acepten participar en ese foro. Pero han convencido a las grandes naciones y a las grandes empresas de que ellos están trazando la política a seguir. Y tratan siempre de estar al día con los problemas que afectan al mundo en cada momento. Es decir, que ahora están hablando de salud y de la guerra de Ucrania. Por otra parte, la guerra está golpeando un sistema alimentario mundial debilitado por la pandemia del cambio climático y la crisis energética. Exportaciones ucranianas y rusas de granos que suministran el 12% de las calorías del mundo están paralizadas. Países sudamericanos podrían sustituir una parte de esa necesidad, pero padecen trabas estructurales.
Por eso es que hemos insistido en mostrarle a ustedes alimentos que se pueden producir en República Dominicana con el menor componente de divisas. Porque si hay crisis de trigo, hay crisis de harina. Si hay crisis de harina, hay crisis de pan. Si hay crisis de maíz, hay crisis de alimentos de animales, igual que de soya. Por tanto, nuestra línea debe de ser producir lo que nuestro país produce y nuestro país producir para lo que nuestros ciudadanos consumen. No hay de otra, hacerlo con tiempo por todas las vías posibles. Bien, vamos a decir que pandillas aumentan las muertes y los secuestros en Haití. Grupos de delincuentes se enfrentan entre sí y se apoderan de más territorios con una nueva intensidad y con mayor brutalidad. Eran alrededor de las 6 de la mañana cuando Benic Moïse abrió la puerta de su casa y vio a decenas de personas corriendo con sus hijos en las manos y escasas pertenencias en la otra, mientras se intensificaban los disparos. Minutos más tarde se unió a la multitud con sus 3 hijos y huyó en la capital de Haití. Incendios ardían en las cercanías derrumbando casas, donde horas más tarde se encontraron cuerpos de casi 200 hombres, mujeres y niños baleados y mutilados con machetes por pandillas en guerra, junto a cráneos y huesos de víctimas incendiadas a final de abril. Este domingo, cuando empezó la guerra, sentí que iba a morir, dijo Moïse. Pandillas se enfrentan entre sí, se apoderan de territorio en la capital Puerto Príncipe con una nueva intensidad y brutalidad. La violencia ha horrorizado a muchos que sienten que el país se está desmoronando, mientras intentan recuperarse del asesinato del presidente Jovenel Moïse, perpetrado el 7 de julio, y las Naciones Unidas se preparan para debatir el futuro de su larga presencia en Haití. Expertos señalaron que la escalada y duración de los enfrentamientos entre bandas, el poder que ejercen los delincuentes y la cantidad de territorios que controlan han alcanzado niveles nunca vistos. Pandillas han provocado cierre de escuelas, comercio y hospitales al tiempo de asaltar nuevos barrios. También están reclutando niños que antes dándole armas pesadas y formando alianzas temporales con otras pandillas. Peor que nunca está Haití. Vamos a hacer una pausa y regresamos en este momento.